Hola, mi nombre es Diego García Ríos, soy profesor de Geografía y autor del libro El arte de los recursos didácticos en el aula de Geografía. También formo parte del equipo de Ciencias Sociales en el aula, junto con Esteban Vargas y Hernán Bergamaschi. El objetivo de este video es conversar un poco con ustedes sobre los recursos didácticos en el aula de Ciencias Sociales y qué importancia tienen los mismos en nuestras propias clases. Primero me gustaría trabajar sobre la definición de recurso didáctico, que son aquellos materiales, aquellas herramientas que nosotros como profesores instrumentamos en el aula para mediar nuestra tarea pedagógica con los estudiantes, de una manera que nuestro contenido o nuestra enseñanza sea más accesible hacia ellos. Hay tres cuestiones que a mí me interesa considerar en este sentido a la hora de pensar nuestra función en torno a los recursos didácticos. En una primera instancia, quiero decir que los recursos didácticos no nos van a resolver ninguna clase. Los recursos didácticos de ninguna manera reemplazan nuestra propia función como profesores de ciencias sociales. Los recursos pueden mejorar nuestra propia función, pero de ninguna manera reemplazan a nuestra tarea pedagógica. Eso por un lado. En una segunda instancia, yo quiero decir que ningún recurso didáctico es mejor que otro. Tal vez en algunas condiciones o con un determinado contenido, una película puede ser mejor que otro, o por ejemplo un artículo periodístico, o en otra situación o con otro grupo, tal vez otro recurso resulte mejor que aquella película que nosotros habíamos pensado en una primera instancia. Y en tercer lugar, una de las cuestiones para mí más importantes a la hora de pensar un recurso didáctico, que tiene que ver con la lectura que nosotros hacemos con respecto al contexto social y al grupo con el que estamos trabajando. Nosotros de repente podemos identificar un recurso didáctico que es muy potente, muy interesante y muy, digamos, significativo para los estudiantes, pero de repente, si no existen las condiciones materiales, por ejemplo, en el curso o en la escuela, o los estudiantes tal vez no tienen empatía con ese recurso didáctico, tal vez cae en abstracto y esa clase no es del todo fructífera como nosotros la pensamos en un principio. Así que esas tres cosas me parecen muy importantes. Después también me importa hablar de cuáles son los criterios que nosotros pensamos a la hora de buscar, de seleccionar, de jerarquizar y de implementar recursos didácticos en el aula. Esa visión, esa mirada está absolutamente atravesada por nuestra propia formación pedagógica y por nuestra propia mirada sobre la disciplina que nosotros enseñamos. Claro está. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, en ese sentido, y acá me interesa trabajar un autor que se llama Alejandro Spiegel, de la Universidad de Rosario, que es quien dice, nosotros, a partir de nuestro criterio, somos quienes seleccionamos un recurso didáctico con respecto a otro. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros identificamos una ventaja diferencial entre este recurso y esto hace que dejemos de lado tantos otros a la hora de trabajar un determinado contenido en el aula. Hay dos cuestiones metafóricas que yo trabajo en el libro, El arte de los recursos, que tiene que ver primero con pensar nuestra propia tarea artesanal en términos de Sennett y de Andrea Lió, como una obra de arte, ¿no? Yo de repente imagino nuestra propia tarea con un aula representada en términos de un lienzo, ¿no? Que a partir de los recursos nosotros tenemos que empezar a procurar el acercamiento y el trabajo o la construcción de un determinado contenido con los estudiantes. Eso por un lado, ¿no? Pensar nuestra propia tarea como la función de un artista que se enfrenta a un lienzo para plasmar una obra de arte. Y pensar a toda la diversidad de los recursos didácticos que nosotros tenemos a disposición, cada vez más, afortunadamente, como tal vez esa tarea de las pinceladas que le da el pintor a su paleta de colores para poder plasmar su obra en ese lienzo. Entonces, esa metáfora permanentemente nos permite pensar nuestra propia práctica en términos reflexivos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en ciencias sociales existen un sinnúmero de recursos didácticos que nosotros podemos pensar en términos de mediación cultural. Por ejemplo, acá a la derecha les traigo el libro Éxodos de Sebastião Salgado, es un fotógrafo brasilero
que en este caso, en esta obra, él se acercó a inmigrantes, vivió con ellos y fotografió sus recorridos, sus propias vidas y sus propias zozobras, digamos. Entonces, fíjense que volviendo en términos de Spiegel, qué interesante es trabajar la migración a partir de fotografía y de primeros, digamos, testimonios, en vez de tal vez trabajar con un cuadro estadístico de cifras que versan sobre las migraciones. Otro recurso que nosotros en Ciencias Sociales utilizamos bastante a menudo tiene que ver con la literatura. Acá yo traje a Eduardo Galeano con el libro de los abrazos, o a Canto General de Pablo Neruda. Y fíjense qué significativo puede ser muchas veces sensibilizar a los estudiantes con determinados procesos históricos o sociales o geográficos a partir de la literatura, ¿no? Qué interesante es pensar por ejemplo, la evolución del continente americano en términos sociohistóricos a partir de la poesía, o pensar la inserción de América Latina en la economía contemporánea a partir de los dichos de Eduardo Galeano, ¿sí? Muy interesante. Por otro lado, también las películas y documentales son muy fortalecedoras para pensar nuestra propia práctica y los contenidos de ciencias sociales, como por ejemplo, en este caso les traje la película Memoria del Saqueo de Pino Solanas, una película muy famosa del año 2001, que tiene justamente que ver con lo que sucedió en la Argentina neoliberal de 1976 a 2001, en el caso de la película, o por ejemplo, abordar la guerra de Malvinas a partir de un documental en primera persona como es Héroe Corriente, o por qué no pensar los valores a partir de la ESI, trabajándolo en ese sentido en primaria, por ejemplo, con Pequeña Miss Sunshine, que es una película bien interesante para trabajar los estereotipos en torno a la belleza femenina, digamos, cómo eso se trabaja a partir de la niñez y demás. Muy interesante. Y por último, otra cuestión que traje acá es una obra de arte de Antonio Berni, que seguramente lo conocen, al pintor rosarino, que en la década de los 60 decidió problematizar la situación social de desigualdad y pobreza que existe en Argentina a partir del estilo o del modo collage, ¿sí? Esto no es una pintura, sino que es un collage a partir de diferentes objetos de basura que él fue encontrando en el basural de Rosario y Buenos Aires. Justamente, fíjense qué interesante es trabajar diferentes recorridos o itinerarios a partir de la pobreza en determinados contextos en primera persona, en vez de estudiarla a partir de un artículo periodístico más en tercera persona, alejándose de lo que es la realidad de esas personas. Por otro lado, bueno, acá tenemos el globo terráqueo, por ejemplo, se puede también trabajar con mapas antiguos que también son muy interesantes para pensar la evolución del espacio en términos políticos o sociales, o también trabajar con otras proyecciones que no siempre, como por ejemplo la que tengo acá atrás, que no siempre responden al modelo Mercator. Entonces, ¿a qué voy con toda esta situación? Con que la diversidad de los recursos didácticos es aquella que nos permite a nosotros enriquecer las clases de ciencias sociales, pero siempre teniendo en cuenta nuestro propio criterio a la hora de evaluar los recursos didácticos que nosotros trabajamos e implementamos en el aula y teniendo en cuenta las características del grupo que nosotros tenemos enfrente. Entonces, para terminar, una de las cuestiones que yo destaco en el libro, que quiero traerles y compartir con ustedes, tiene que ver con una cita que yo hago de una banda que me encanta, que es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, con la famosa frase del Indio Solari, que es que todo preso es político. Yo cierro el libro diciendo que, en definitiva, todo recurso didáctico es político. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tomo esta decisión de trabajar un contenido a partir de una fotografía, o a partir del testimonio inicial de una persona, o a partir de la música con una situación desgarradora que puede comentar una letra, claramente es una decisión política que yo, digamos, tomo en torno a dejar por fuera, como decía Spiegel, otros recursos didácticos que tal vez abordan ese contenido, pero de una manera que a mí no me satisface y claramente no tiene que ver con mi propio sentido o mi propia ideología a la hora de pensar las clases de ciencias sociales. Bueno, espero que les haya gustado y nos estamos viendo. Gracias.